Parece que ya está grabando, no puedo ver la parte donde se está grabando, pero voy a comenzar. Miren, este es el tema que yo participaba en las clases que daba en la maestría de nutrición clínica en la Universidad del Valle de México. El tema es sobre el daño oxidativo, los radicales libres y los antioxidantes. Si se fijan, pues ya tiene tiempecito que lo impartí en algunas de las maestrías. Lo tuve que actualizar porque este tema era para 4 horas. Así que le tuve que recortar para que quede a lo que son los objetivos de la reunión. ¿Por qué lo presento ahorita? Porque ayer Pepe Pérez Iñiguez, el Patos, estuvimos platicando por teléfono y entre una de las pláticas salió el tema de los radicales libres y de los antioxidantes en relación con el dióxido de cloro y con el uso de antioxidantes o no son de ayuda para el tratamiento de los enfermos de COVID. Y yo les dije que tenía preparado un tema que lo podía presentar y aquí se lo presento. Tiene muchas bases desde el punto de vista químico. Yo tuve que tomar un curso de química casi de 6 meses para que me pudiera yo más o menos tener una idea de lo que yo tenía que enseñar, porque fuera para mí, pues no sería mucho problema, pero aparte lo tenía que enseñar a un grupo de alumnos de nivel de maestría de nutrición clínica en la Universidad del Valle de México. Bueno, comencemos con lo siguiente. Vamos a ver la parte de lo que es la teoría atómico-molecular, muy reducida, como les dije. Insistirles en lo que se conoce como un átomo, que creo que muchas cosas de aquí ya las sabemos. El átomo es la menor cantidad de materia de una sustancia simple que puede experimentar combinación. Y la molécula es la menor cantidad de una sustancia compuesta que puede existir libre. O sea, las moléculas están formadas por átomos. Entonces, una cosa es el átomo y otra cosa es la molécula. Y las partículas se les llama así a un agregado de dimensiones pequeñas en las que muchas todavía no tienen un nombre distintivo, catalogado, etcétera, y se llama como partículas y para verlas en forma general, ¿sí? En forma general. Pero ya específicamente tenemos el átomo y la molécula, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita. De las cosas más importantes que necesito que queden aquí bien entendidas es que de todos estos postulados, claro que le corté de todos los que más siguen ahí, pero de los postulados, el más importante es que toda la materia se compone de átomos indivisibles. O sea, todo lo que vemos y tocamos y somos y nosotros mismos no somos más que átomos indivisibles. Y aquí tenemos gráfica, lo que sería un átomo compuesto por su núcleo y sus órbitas, que ahorita vamos a explicar, y esos átomos unidos por varias uniones, que a esas no vamos a poder explicar porque nos llevaría tiempo, pero hay uniones libres, covalentes, por combinación, etcétera. O sea, eso es aparte. Lo importante es que se unen varios átomos y forman una molécula. Bueno, las partes fundamentales del átomo son 3. Primero lo dividimos en 2, que es el núcleo y las órbitas. Son prácticamente 2 partes fundamentales desde el punto de vista núcleo y órbitas. En el núcleo se encuentran 2 partículas, una llamada protón y otra llamada neutrón. Y en las órbitas se encuentran girando alrededor del núcleo los llamados electrones. Lo importante de entender aquí es lo siguiente. El protón es la menor cantidad de electricidad positiva que existe. Es la menor cantidad de electricidad positiva que existe. El neutrón es un corpúsculo de masa igual a la del protón. Pero una cosa importante, no tiene carga eléctrica, no tiene, pero sí tiene peso, o sea,
pesa igual que un protón, pero no tiene carga, ni positiva ni negativa. Es neutro, es gay, digamos. El electrón es la menor cantidad de electricidad negativa que existe. O sea, es lo contrario al protón. La menor cantidad de electricidad negativa que existe. Y su masa es tan pequeña, es 1800 veces menor que la del protón, y por lo tanto, pues no se considera para fines prácticos, solamente pues para cálculos atómicos, para otras cosas sí, pero en la cuestión de lo que es la química o del metabolismo, no se toma en cuenta como que pese, o sea, que tenga masa y que contribuya al peso del átomo. Entonces, nada más nos interesa que es un elemento, es una partícula que está girando alrededor del núcleo y que tiene carga eléctrica negativa. Esto es lo que yo quiero que quede bien comprendido. Protón, carga eléctrica positiva y está en el núcleo. Electrón, carga eléctrica negativa y está dando en las órbitas, está dando vueltas al núcleo. Y el neutrón no tiene carga eléctrica, pero sí tiene peso, sí pesa. Aquí están los símbolos con los que la química distingue a estos elementos. El protón generalmente, no generalmente, sino que siempre se escribe con un círculo y el signo más, y el electrón con un círculo y signo menos, y el neutrón con una L de mayúscula o una N minúscula, varía dependiendo de la escuela que se dedique a los libros que lo editen. Aquí lo importante, que el protón, insistir, que es positivo con una carga eléctrica positiva y el electrón una carga eléctrica negativa, ¿sí? Y aquí estaría el átomo. El átomo, como es su configuración original, o sea, el núcleo en el que se encuentran los protones y los neutrones. Los protones que tienen carga eléctrica positiva y también tienen peso, o sea, masa. Y los neutrones que tienen masa, pero no tienen carga eléctrica, o sea, son neutros. Y alrededor del núcleo están girando en diferentes direcciones, no es así como, o lo vamos a poner un ratito, esto es como originalmente se encuentran girando los electrones, y además los electrones tienen un giro propio también, que se llama spin. Bueno, los electrones tienen carga eléctrica negativa y los protones carga eléctrica positiva, ¿sí? Así es como para fines prácticos y explicarse, y para que se entienda mejor, ponemos el átomo como es, pero realmente está como lo vimos anteriormente. Las órbitas no se encuentran girando así tal y como están aquí anotadas, sino que unas giran en forma elíptica hacia un lado, hacia otro, y no chocan entre sí, están dando vueltas los electrones. Aquí es importante entonces que lo que pesa, si uno agarra un átomo y lo pone a uno a pesar, lo que pesa realmente es el núcleo, o sea, la cantidad de protones y la cantidad de neutrones dan el peso. Y la carga eléctrica la dan la cantidad de protones, o sea, positivos, y la cantidad de electrones negativos. Como el átomo es neutro, el átomo es neutro, o sea, no tiene carga eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene una igual cantidad de protones, es igual la cantidad de electrones que tiene. Los neutrones puede haber poquitos, no puede haber, o puede haber demasiados. Eso no interesa desde el punto de vista de la electricidad ahorita y para lo que vamos a explicar. Se utiliza para otras cosas como es el estudio de los isótopos, isóbaros, etcétera, pero eso no es parte de nuestro estudio. Y aquí está un ejemplo, cómo está estructurado. Puse el ejemplo del carbono, en cómo estarían aquí, fíjense ustedes, señalados con un signo de más, que sería el protón, cómo están los con signo de menos, que sería el electrón, y cómo están nada más anotados, pero no tienen signo, que es el neutrón. Así, este es un átomo de carbono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Tiene 6 electrones. Por lo tanto, también debe de haber 6 protones.
1, 2, 3, 4, aquí no se alcanza a anotar los demás, pero son el mismo número de protones, 6 protones, es el mismo número de electrones. 6 protones, 6 electrones. Aquí dio la coincidencia de que tienen también 6 neutrones, pero no, ahí sí puede variar. Puede haber átomos que tengan 6 protones y tengan 10 neutrones o tengan 2 neutrones. Esto no lo puedo explicar yo ahorita, no nos interesa. Nos interesan los protones y los electrones. Entonces dijimos que en las zonas del átomo, en el núcleo, se encontraban los protones y los neutrones y que tenían una carga eléctrica y daban un peso. La carga eléctrica es positiva, la del núcleo, y la carga eléctrica de la envoltura de las órbitas es negativa y está dada por los electrones. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Y aquí estaríamos entonces volviendo a recordar los protones, el núcleo, protones, más los neutrones dan el núcleo, dan el peso del átomo, pero nos interesa que es positivo. Y los electrones son negativos y están dando vueltas alrededor del núcleo y son negativos. Y vuelvo a insistir, el mismo número de electrones es el mismo número de protones, siempre en todos los átomos, a menos que se hagan algunas modificaciones ya químicas. Bueno, la experiencia enseña que el átomo eléctricamente es neutro. Esto es muy importante que se entienda. Es neutro, no tiene carga eléctrica. Sí tiene, si la vemos desde el punto de vista de los núcleos, es positiva. Sí tiene, si la vemos desde el punto de vista de sus órbitas, es negativa, que son los electrones. Pero ya en conjunto, un átomo en conjunto, es neutro. Es el mismo número de positivos con el mismo número de negativos y por lo tanto es cero. No hay carga eléctrica, está empatada, entonces es neutra. Se concluye entonces que el número de protones del núcleo es igual al número de electrones de la envoltura. Eso que quede bien claro. Y aquí pongo un ejemplo del más sencillo, que es el elemento hidrógeno, que es el átomo en la tabla periódica de los elementos. Este es el número 1, porque nomás tiene un electrón y nomás tiene un protón. Es el más sencillo de todos los elementos. Un electrón, un protón. Pero también tenemos el oxígeno, por ejemplo, otro ejemplo, en el que tiene 8 electrones, 1, 2, en la primera capa, y luego 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total son 8 electrones. Y si contáramos porciones de espacio, pues no ponen completo, pero tendría 8 protones, y entonces sería neutro. Y aquí también coincide que tiene el mismo número de neutrones, que eso no nos interesa por el momento. Bueno, aquí estaría de nuevo 8 protones, 8 neutrones el oxígeno. En la primera capa, si se fijan, hay 2 electrones y en la segunda capa hay 6. Fíjense, por favor, en esta diapositiva. En la primera capa hay 2 electrones y en la segunda hay 6. En total dan 8 electrones y que sean negativos y 8 protones positivos. Esto es en el caso del oxígeno. Bueno, el número atómico y el índice de masa o peso atómico. El número atómico es el número de protones, que sería lo mismo decir el número de electrones, porque son iguales. Si hay 5 protones, debe haber 5 electrones. Entonces, nomás que ya la nomenclatura ha sido de que el número atómico es el número de protones. Por ejemplo, en el que vimos hace ratito, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno? 1, porque nomás tiene un protón o tiene un electrón. No se van a sumar los dos. O tiene un electrón o tiene un protón. Eso es lo que se toma como número atómico. Y luego ya se indica con la letra Z. El número atómico es el número de protones en el núcleo o el número de electrones en la envoltura. Y la carga atómica del átomo, como vuelvo a insistir, es de 0. O sea, es neutra. ¿Sí? El índice de masa no lo vamos a brincar porque eso se refiere a la cantidad de protones y de neutrones, o sea, el peso del núcleo, pero para lo que el tema no lo vamos a ver. Y aquí está la tabla periódica de los elementos.
Si ustedes se fijan, todos los elementos están agrupados de acuerdo al número atómico. El primero es el ion hidrógeno. El segundo es el del helio. Es número atómico 2. ¿Qué significa que sea 2? Que tiene 2 protones o bien tiene 2 electrones. El litio tiene 3 electrones o tiene 3 protones. Y así nos iríamos con el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, etcétera. Todos están agrupados de acuerdo al número de atómico que tiene el átomo. Entonces, se llama tabla periódica de los elementos, que es como están agrupados. Hubo algunos que se han descubierto recientemente y algunos son artificiales, pero se han englobado. Y eso da origen a lo que nos enseñaron en química, ¿se acuerdan? De que de acuerdo al número atómico que tenían y al estado en que se encontraban, si era un estado sólido, líquido, gaseoso, etcétera, bueno, pues se llamaban en metales, en no metales y metaloides. Metaloides o no metales, perdón. Y los metales, que eran alcalinos, alcalinoteros y lo demás. No lo voy a ver, perdón, ya me estaba metiendo, me emociono con esto de la química. Bueno, lo que importa entonces es de que los electrones no se encuentran en reposo, sino que están en movimiento constante, y ese movimiento constante es lo que da la energía del átomo, ¿sí? Da la energía. La energía del átomo está dado por los electrones, que están girando constantemente a una velocidad muy intensa. Y además giran ellos mismos, ¿sí? Como está la rotación de la Tierra, que gira alrededor del Sol. Así sería lo mismo en el caso de los electrones. No se encuentran en reposo, sino en movimiento constante. Y cada órbita que está más cerca, entre más cerca estén del núcleo, va variando el nivel de energía de los electrones. Entonces están primero los de menos energía, luego van siendo los de más energía, etcétera, conforme se van alejando del núcleo. Pero esto también no nos interesa mucho. Aquí sí quiero que pongan atención, por favor, a esta diapositiva. Fíjense bien ustedes, el máximo de electrones que debe de haber por capa, por órbita, el número máximo de electrones que debe haber por capa en cada órbita, en la periferia del núcleo. El nivel 1, o sea, la primera órbita, no puede tener más que 2. No puede haber más que 2 electrones. No puede haber más. En la segunda órbita, bueno, tienen nombres de K, L, etc. La segunda órbita no puede tener más de 8. La segunda órbita no puede tener más de 8. La tercera órbita no puede tener más de 18 y así siguen 37, etcétera, los demás. Pero lo que interesa ahorita es estas dos. En la primera órbita no puede haber más de 2 electrones y en la segunda órbita no puede haber más de 8. Esto es muy importante. No puede haber más de 8. Puede haber menos, pero no puede haber más. Puede haber menos, pero no puede haber más. ¿Sí se entiende? ¿Por qué es importante? Por lo siguiente. Es muy importante el número de electrones de un átomo en la última capa. La última capa de un átomo siempre debe ser de 8. Esa es otra cosa que tiene que quedar en la mente de ustedes. El átomo, sea cualquier átomo que sea, hay átomos que tienen números atómicos de 57, etcétera, y lo demás. Tenga los que tenga, la primera capa tiene que tener 2, la segunda tiene que tener 8, y luego se irán distribuyendo de acuerdo a la cantidad de electrones del número atómico que sea. Pero la última capa no puede pasar de 8. No puede pasar de 8 electrones la última capa. Puede tener menos, pero no puede pasar nunca de 8 electrones. ¿Sí? Esto es muy importante por lo siguiente. Fíjense bien. El número de lugares de la última capa que quedan vacíos, vamos a suponer que, por ejemplo, el cloro, que en la última capa tiene 7.
le queda un lugar vacío, ¿sí? Queda un lugar vacío. O el sodio que en la última capa nomás tiene uno, le quedan 7 lugares vacíos, porque debe de ser 8. Entonces, fíjense la diferencia. A esas partes, a esos que quedan vacíos, hagan de cuenta que son las localidades o las sillas del estadio OmniLife de las Chivas, en donde están vacías. Hay lugar para que los aficionados que van y que conocen de fútbol por el campeonísimo, van y se meten a la silla que está vacía. ¿Sí me doy a entender? Pero no puede ser más de 8. No puede ser más de 8. Entonces, decir que no completen el número de 8 es el número de electrones que puede recibir. No puede recibir más que 8. No se puede pasar nunca de 8. A eso es lo que en la secundaria nos dijeron que se llamaba la valencia, ¿se acuerdan? Tiene valencia de 2, tiene valencia de 4, tiene valencia de 6, etcétera, que yo sinceramente nunca lo entendí. Aquí les pongo más ejemplificado. El hidrógeno. El hidrógeno se va a unir con el oxígeno. Resulta que el hidrógeno nada más tiene un electrón, ya lo dijimos hace rato, nomás tiene un electrón en su última capa. Podría tener 8, porque es la única y la última, ¿sí? Pero nomás tiene uno. El oxígeno tiene 8 electrones, pero fíjense bien en esto. Tiene 8 electrones y por lo tanto tiene 8 protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí sí pusieron los 8 protones, carga positiva. Y tiene que tener 8 electrones, carga negativa, para que el oxígeno sea un átomo neutro, como todos los átomos que son neutros. Pero en lo que estamos ahorita, son 8, pero dijimos que en la primera capa, en la primera órbita, no podía haber más que 2 átomos, 2 electrones, perdón. Nada más 2 electrones. Entonces se colocan aquí los electrones, dependiendo de su nivel de energía que tengan. Y luego en la siguiente capa, ¿cuántos quedan? 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero dijimos que en la última capa puede haber 8 máximos. 8 máximos. 8. Entonces, si el oxígeno en su última capa nomás tiene 6 y el cupo que tiene es de 8, le quedan 2 lugares vacíos, ¿sí? 2 lugares vacíos. Puede recibir 2 átomos, 2 electrones de otros átomos. Los puede recibir sin problema para completar los 8. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que el agua es H, oxígeno, H2, 1, 2, O, H2O, porque este hidrógeno va a ir acá, ya se van a hacer 7. Este hidrógeno, este electrón, hidrógeno va a llegar acá y entonces ya van a ser 8. Y ya va a estar la última capa de oxígeno con 8. Ya se llenó, ya se saturó. Ya no puede llegar otro electrón, otro hidrógeno aquí o de cualquier otro átomo. Ya no se puede, ya no hay lugar. Ya se llenó, se agotó ahí. Entonces el agua es H2O. Otro ejemplo, bueno, aquí estaría el oxígeno con lo que es el hidrógeno, el protón, y ejemplificado de la misma manera. Fíjense ustedes cómo el electrón del hidrógeno se unió con los electrones del oxígeno e hicieron 8. La última órbita ya tiene 8 y es un elemento, una molécula completa en la que ya no puede entrar nadie más. Aquí tenemos el ejemplo quizás hace rato del cloro. El cloro tiene 17 17 protones y tiene 18 neutrones. Esto no nos importa. 17 electrones y 17 protones.
Pero esos 17 hacen que se vayan acomodando 2 en la primera órbita, luego 8 en la segunda, ya son 10, 2 más 8 son 10. Y como es 17, sobran 7. Entonces en la última órbita van 7 y ¡pum! Le queda uno vacío, porque puede tener 8. Entonces le queda valencia de 1, le queda un espacio vacío. El sodio tiene 11 electrones. Entonces tiene 2 en la primera órbita y luego 8 en la segunda. Ya dijimos que así debe ser. 2, luego 8. Entonces ya son 10. Y en la tercera, que puede tener 8, nomás tiene 1. Entonces le quedan 7 lugares vacíos al sodio. 7 lugares vacíos con los que puede unirse a otras sustancias y formar otros compuestos con sus 7 lugares vacíos. Pues entonces fíjense qué fácil. Es más fácil que el sodio con un electrón vaya y se junte con el cloro, que nomás tiene un lugar, a que el cloro se vaya con todos sus electrones a ponerse acá también, que pudiera ser la otra forma. Pero es obviamente que lo más sencillo hasta que hay, pues es que nomás un electrón va y se junta aquí y se acabó el problema. Y ya queda el cloruro de sodio, que es la sal de cocina. Otro ejemplo, y yo creo que vamos a dejar hasta ahí para no seguirle. El átomo de carbono tiene 6 electrones, 2 en la primera órbita, deberían ser 8 en la segunda, aunque aquí le pusieron con el doble. Nomás le quedan 4, perdón, 6, 4, entonces le quedan 4 lugares vacíos. 2 de la primera órbita, 4 de la segunda órbita, pero dijimos que podían ser 8, le quedan 4 lugares vacíos. Entonces puede aceptar 4 átomos de hidrógeno o 4 electrones de cualquier otro átomo que sea. Y esto es lo que da la química orgánica, que es lo muy importante y lo que vemos en el metabolismo. El carbono, con sus 4 electrones que tiene en su última órbita, sus 4 lugares que le quedan vacíos, ya se saturó con el hidrógeno y entonces formó lo que se llama el metano, ¿sí? Si nomás fueran 3, o sea que no estuviera, entonces sería el metilo, y así no serían. Si tuviera más, sería, si se juntaran con otros, seguiría siendo, ya saben, el etano, el metilo, el metano, etc., ¿no? Dependiendo del número de electrones. Aquí está el dióxido de carbono, que es también importante. El carbono tiene sus 4. Aquí es una cosa diferente. El carbono es el que va y cede 2 de sus electrones que tiene en la última, 2, acuérdense que tiene 4. Estos 2 va y se los da al oxígeno, que tiene 6. Entonces forma 8. Y le da también a otro oxígeno, y entonces para que también forme otro. Entonces CO2. CO2 es el dióxido de carbono, ¿sí? Y en el caso del dióxido de cloro, aquí sería lo mismo. El cloro, que nomás tenía, que sería -1, o sea que le queda un lugar, pero pues que está ahí, le cede, perdón, le cede electrones al oxígeno, le cede 2 a este oxígeno, le cede 2 a este otro y forma el dióxido de cloro. Puede llegar otro oxígeno acá y le puede ceder otros 2 y forma el trióxido de cloro. Y así nos iríamos, ¿eh? Dependiendo de la cantidad de electrones que le pueda donar. No sé si me doy a entender. Bueno, nada más así rapidísimo, porque no es el tema de la clase. Nomás quiero recordarles que hay unos elementos que se llaman gases nobles o gases raros, porque esos gases tienen en su última capa, tienen 8 electrones, ya están saturados, a excepción del helio que nomás tiene 2, pero nomás tiene 2, pero está lleno. Entonces, por lo tanto, los gases nobles no se pueden
combinar con ningún átomo porque ya está su capa última completamente saturada. Están perfectos. Por eso les llaman nobles, o sea, la nobleza. Ya quedamos muy pocos. Bueno, todo átomo tiende a igualar su envoltura con la del gas noble más próximo. Los átomos tienden a querer hacerse como los gases nobles. El cloro, que tiene 17, pudiera ser que, que se quiera hacer como el argón. Bueno, no es tema de la clase y mejor le cortamos ahí. Se nos está yendo el tiempo. Lo último sería lo que me interesa. Lo que son los iones, aniones y cationes. Fíjense bien, decíamos que un átomo es neutro. Pero ¿qué pasaría si a un átomo le quitamos un electrón? O sea, le quitamos una sustancia, una partícula negativa. Se la quitamos. O se va. Si decide irse. Por alguna razón se fue. La perdió. Entonces el átomo se queda con carga eléctrica positiva. ¿Por qué? Porque los protones que están adentro del núcleo no se perdieron, siguieron siendo los mismos y estaban exactamente igual empatados con los electrones, pero el electrón no aguantó mucho al protón y se fue por su cuenta y entonces se quedó positivo. ¿Sí se entiende esa parte? Esto es muy importante. Lo contrario, el átomo, tenemos un átomo y recibe un electrón que llegó de por allá de visita, no sé de dónde, andaba perdido y ¡pum! Llegó y se metió a un átomo, nomás el puro electrón. Entonces la carga eléctrica del átomo es negativa, porque ya tiene más electrones negativos que protones que son positivos. ¿Sí se entiende esto? Bueno, cuando un átomo tiene carga eléctrica, o sea, acuérdense que no tenía porque estaba en cero, porque estaba en neutro, pero cuando ya la tiene, ya se llama ion, se llama ion. ¿Qué es un ion? Es un átomo con carga eléctrica. Y hay aniones y cationes, dependiendo de que si el átomo es positivo, si se dio electrones, o sea, mandó un negativo para un lado. O es cation negativo si adquirió electrones, si lo adquirió. Es decir, el átomo deja de ser eléctricamente neutro y al tener una carga positiva o negativa se llama ion. De manera que un ion es todo átomo o grupo de átomos con carga eléctrica. Es decir, el átomo deja de ser eléctricamente neutro y al tener una carga positiva o negativa se le llama ion. Por eso se los pongo en mayúsculas, discúlpenme, pero es lo más importante del tema. De manera que un ion es todo átomo o grupo de átomos con una carga eléctrica, ya sea negativa o ya sea positiva. A los iones que son positivos se les llama cationes. A los iones que son negativos se les llama aniones. Eso lo vamos a ver ahorita. Eso es recordando lo que les dije en este momento. Pero por último, a lo que vamos. Existe un proceso de óxido-reducción. El metabolismo es un proceso de óxido-reducción. Constantemente se están oxidando y reduciendo las sustancias interiores que están en el interior del organismo, en las células. Se pierden electrones, unos elementos, átomos, pierden sus electrones y otros los reciben, los capturan o los ganan. Y a ese proceso constante se le llama un proceso de óxido-reducción. Entonces, oxidación es la pérdida de electrones. Todo átomo
que pierde un electrón se oxida. Y todo átomo que gana un electrón se reduce. Esto que quede muy claro, porque miren, yo lo veo en mis alumnos, y hasta en mí mismo me costó trabajo aprenderme que cuando me decían, ¿cuándo es un átomo que se reduce? Dice, bueno, pues si se reduce, quiere decir que perdió un electrón. Pues no, aquí es lo contrario. La reducción es la ganancia. La reducción es la ganancia. La oxidación es la pérdida. La oxidación es la pérdida del electrón y la reducción es la ganancia. Y eso sucede en el ciclo, en el metabolismo, en el ciclo de Krebs, por ejemplo. Se van pasando electrones de una sustancia a otra, etcétera. Y bueno, no lo vamos a poder ver con calma. Y lo principal es que termina en la fosforilación oxidativa, en donde una vez que llegan los protones, o sea, los hidrógenos transportados del ciclo de Krebs y que llegan hacia en la misma mitocondria para formar parte de lo que es la fosforilación oxidativa, que es realmente donde se obtiene la energía, en la fosforilación oxidativa, y es realmente donde llega el oxígeno. El oxígeno sirve para esto, fíjense. Nos enseñaron que una persona sin oxígeno no podía vivir, que es necesaria para vivir, y siempre nos lo repetían. Y yo recuerdo cuando empecé a dar clase de bioquímica, como saben, en la Facultad de Medicina, ahí quemaban los de gato, me preguntó un alumno, oye, ¿por qué no puede vivir? Pues, ¿qué hace el oxígeno? Y la verdad no supe contestar, hasta que fui y pregunté al maestro Naranjo, y él ya me dice, bueno, pues es que interviene en la fosforilación oxidativa. Tampoco entendí, pero bueno, con el tiempo ya supe que esta es la parte. El oxígeno sirve para que la fosforilación oxidativa se lleve a cabo. Para que este oxígeno llegue a la mitocondria y todos los protones o electrones que se encuentran, hidrogeniones, que se encuentran aquí, que han sido llevados a esta parte de la mitocondria, luego son transformados por la adenosíntrifosfatasa y pasan en presencia del ATP para que se una. Estos hidrogeniones se unen con el oxígeno y con el oxígeno forman agua endógena más adenosintrifosfato. Entonces, la parte final de la obtención de energía del metabolismo del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa es energía ATP, CO2 y agua endógena. ¿Se acuerdan? Para eso sirve el oxígeno. El problema es que el oxígeno, como está entrando en grandes cantidades aquí, y a veces las reacciones enzimáticas para llevar el hidrogenión hasta acá no se llevan a cabo adecuadamente. Y entonces pueden formar el agua H2O. Sin querer llegó otro y me dice, oigan, me voy con ustedes, otro oxígeno, ¿verdad? Que diga, yo me quiero ir con ustedes. Y entonces sería, en lugar de ser, perdón, H2O, forma, perdón, el H2O2, ¿sí? H2O2, sí se puede, porque tendríamos que volvernos otra vez para atrás para que vieran que sí se puede. Entonces formaría el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. Y así seguiríamos diciendo que el oxígeno forma compuestos que son activos muy potentes y que son los que producen las alteraciones que se llaman, en forma general, las lesiones por los radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Miren, fácil, para que no trae mucha explicación. El radical libre es un átomo que perdió un electrón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era un átomo que perdió un electrón? Un ion. Entonces, prácticamente un ion sería lo mismo que un radical libre, ¿sí?
Eso lo tómenlo nomás para que lo entiendan. No es tan fácil decirlo así, pero para que se entienda, un radical libre es un elemento, un átomo que perdió un electrón. Lo perdió, se le fue. Se le fue el electrón y se fue. Entonces, siempre que un electrón se va, tiene que llegar a otro átomo, obligadamente. Ningún átomo puede andar solo en el ambiente, nunca. Eso es en millonésimas de segundo, tiene que irse de inmediato de un lugar a otro. No puede andar electrón si ustedes pueden una por todos lados atacó la membrana celular, la pared celular, etcétera. Puede producir una gran cantidad de enfermedades. ¿Qué se puede hacer? Le doy un antioxidante. Este antioxidante, ¿qué va a hacer? Va al radical libre para decirle ya calmado, ya tranquilo. ¿Qué pasó? No, pues que llevo aquí un electrón que me faltaba. Tenlo. Ahí está tu electrón. ¿Ya? ¿Tranquilo? Ya. Entonces ya se llenó. Ya está tranquilo. Era inestable. Ya se hizo estable. Esto es lo que hace el antioxidante. El antioxidante va y dona. Hagan de cuenta que es el padrino que llegó con el dinero y echa el bolo padrino, aventó electrones para que los radicales libres, los que estaban, se les habían ido su electrón, con otros o con otras, ya se completaron, se acabó el problema, ¿sí? Y así tenemos el omega 3 y, bueno, cantidad de sustancias. Aquí otro ejemplo de todo lo que puede producir las lesiones. El principal radical libre que existe en el cuerpo es la superóxido dismutasa, que proviene del oxígeno, está formada por el oxígeno. Fíjense que hay un radical de oxígeno que está siendo reparado por un electrón, etcétera. La energía que se pierde, el peróxido de hidrógeno, que les dije también formado por qué, por el oxígeno y el hidrógeno, una catalasa, el agua, oxígeno, etcétera. Bueno, eso es todo el daño que se produce, ¿no? Y finalmente, bueno, tenía una plática que tengo que dar aquí ahorita. Ya me están mandando los avisos, discúlpenme, déjenme borrarlos. Las fuentes de radicales libres, como les decía, pueden ser el radical libre, sobre todo el superóxido de oxígeno, que es el más importante, el más dañino. Va a producir una disfunción de la cadena respiratoria, radiaciones ionizantes, fiebre elevada, oxidación de ciertos fármacos, el humo del tabaco, que va a producir lo que les decía, el envejecimiento prematuro, puede producir enfermedades degenerativas como cáncer, corazón, diabetes. Perdón, es que decía Pepe el Patos que quedamos de reunirnos ahorita. Ya voy a terminar. Y aquí está el antioxidante clásico, las frutas, las verduras principalmente, que van a ceder los electrones y van a eliminar los radicales libres. Aquí tendríamos ejemplos de varios de los que se recomiendan como alimentos, casi la mayoría pueden ser suficientes. Y bueno, eso es todo. Me tengo que enlazar a otra reunión de Zoom en estos momentos. Espero que haya quedado comprendido. Es un poquito difícil no entenderle a veces porque se ocupan algunos principios de la química que generalmente en la secundaria o en la prepa nunca le enseñaron bien. Yo les digo que, bueno, durante el tiempo que estuve en la facultad, estuve casi un año en el laboratorio de bioquímica, de lo que le decíamos los gatos ahí, y pues aprendí algo, me gustó mucho la bioquímica y es de los que les agradezco mucho y espero, si no les parece mal,
volver a preparar otro tema posteriormente. Muchas gracias y un saludo a todos.